Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Hoy, con la presencia de un muy buen amigo mío, Jorge Sergio Hernández Medrano. Nos vemos, Jesús. Gusto en verte aquí en el programa. Gracias. Has diseñado un tema que desde que me dijiste me llama la atención. Porque tú eres músico, poeta y loco. Bueno, yo digo que soy loco, ¿no? Yo creo que todos tenemos algo de locura. Sí, Nikos Kazantzakis decía que todos necesitamos una pizca de locura para poder vivir. Si no hay locura, pues... Es verdad. Uno hace locuras. Sí. Te enamoras de alguien y haces locuras, ¿no? Oh, vaya que sí. Ella lo sabe. Ella lo sabe, sí. Ella lo sabe. Y has diseñado un tema el día de hoy de la pintura en la literatura y la música. Así es. ¿Qué manera poética de decir las cosas? ¿Te gusta expresarlo de esa manera? Sí, claro. Al proponer este título, yo estaba pensando un tanto en hace un par de años que hubo una exposición muy importante en el MUNAL sobre pinturas de Goya. Y también ahí mismo, ya un tiempo más adelante, hubo otra exposición, pero sobre los grabados de Escher, ¿no? Y entonces he estado muy metido, pues, a propósito de que orgullosamente ayer técnicamente terminé la carrera de concertista pianista. Entonces, ayer fue mi último día. Llegué, ya no quería entrar ya a la escuela después de 8 años, ya no, por favor, pero sí, terminé y he estado muy metido en la reflexión musical, pero desde el interior, o sea, los elementos ya de la música un poco ya trascendidos, y quise pues aunar estos temas, ¿no? Y estos títulos, un poco la pintura, las bases teóricas de la pintura en la música y en la literatura. ¿Cómo te sientes conquistando esta etapa de tu vida? Es ser un conquistador. Decir, ¿sabes qué? Ayer fue mi última clase en la parte académica. Lo responderé así. El otro día habló conmigo una tía por teléfono y me dice, tengo entendido que estás próximo a terminar ya la carrera, y pues quiero ver, hijo. Me dice, ¿qué vamos a hacer? Pues para celebrarlo, vamos a armar una fiesta, o ¿cuándo va a ser la graduación? Y entonces le dije, no, tía, o sea, entramos 88 en el primer salón, y de esos 88 pues solo yo por el momento he terminado, ¿no? No sé mis compañeros cómo estén en materias, pero pues se fueron desistiendo de esa generación. Quedamos, pues no sé, unos 5 o 3. ¿En serio? ¿De 88 que y nada más yo acabo de terminar ayer, entonces pues bueno, ¿no? Ya de... Ese es un tema para analizarse. ¿Por qué? Claro, no, bueno, pues es que uno siempre anda viviendo en la vida creyendo que el músico es este ser que va y ameniza las fiestas, en lo que pues te comes tu pollo al cordon bleu y nada más, ya de fondo una guaracha y pirata. Y yo creo que hay todo un mundo, ¿no? Es todo esto. ¿Cuántos años? 8 años de carrera. 8 años, espérame, 8 años de carrera. Sí, es de la carrera, dependiendo de la escuela, es de 7 a 10 años. Bueno, el conservatorio ya le redujo un año, ya son 9, pero bueno, de todas maneras, ¿no? Sí, claro. Es una carrera muy larga. Muy dura, muy dura, sobre todo porque te hace enfrentarte a ti mismo en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que las demás carreras pueden ser muy importantes, son muy importantes, sí, pero algunas pues no te enfrentan tanto a ti como esto, ¿no? Todo el tiempo se trata de estar eliminando este sentido del ego, y eso es algo muy complejo. Yo creo que principalmente por eso uno desiste de la carrera. Ya. Mira, hay un concepto
del Renacimiento, Ujú. de que quienes querían aprender un oficio necesitaban invertir algo así como 10,000 horas. Oh, sí. Estamos hablando que 10,000 horas son muchos años, como a ti te pasa en tu carrera. Sí, sí, sí. Sí. 10,000 horas. Toda mi Y vida. estás en ese proceso porque, las siguientes etapas, ¿qué son? ¿Qué viene ahora después de la terminación académica? Híjole. Pues ahorita supongo que parezco adolescente que no tiene nada que hacer. Eres joven. Gracias. Halagazo. No, pues tengo la idea de ir a sacar con exámenes a título y tal vez presencial a la mitad de la carrera de letras, porque pues como es también pues de mi interés y me he dedicado a esto desde hace muchos años. Quizá desde antes que la música, las letras, me dedico letras. antes que la música, me dediqué más a las letras. Entonces quisiera sacar mi título y hacer algunos que otros estudios de tipo diplomado sobre filosofía aplicada tal vez a la música, a la estética, al arte. Pero bueno. Tú eres un estudioso permanente. ¿Te gusta? Claro, claro. Todos deberíamos de ser estudiosos permanentes, ¿no? Bueno, yo creo. Lo que pasa es que fíjate, no se vaya a ofender el público, porque ando diciendo cosas que no, lo que pasa es que hay que tener determinación para hacer eso. Sí, claro. Si no tienes la determinación de decir, hay que invertir esas 10,000 horas, como tú dices, ¿cuántos se quedan en el camino? Tus mismos compañeros de los 88 que entraron a la carrera, fíjate, cómo poquito a poquito se fueron del primer salón, porque fueron solo como 200 de la generación, algo así, 300. Es que sí, la demanda era demasiada, ¿no? O sea, sí. El examen lo hicimos en aquel entonces 3,000 y en un aproximado de 250 a 300, 200 a 300 nos quedamos, ¿no? En la escuela. Dividido entre todos los grupos. Los instrumentos, ¿no? O sea, sí. éramos como 20 pianistas nada más, o 30 pianistas. Ya los demás se iban repartiendo. Los cantantes, los guitarristas en primer lugar son la mayoría, luego los pianistas y cantantes y luego los violinistas, y ya de ahí abajo pues hay instrumentos que no es con que lo tengas te aceptan, porque no hay fagot en la escuela, no hay fagotistas casi, entonces son tesoros. Entonces cuando uno comprende que un músico no necesariamente se muere de hambre, ¿no? Ellos, pues un fagotista siempre tiene trabajo, porque son muy escasos, entonces siempre las orquestas los están solicitando constantemente. Sí. Pero bueno, es una carrera larga y la hemos terminado, así que eso sigue, seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir pues dando clases de creación literaria, de música, de teoría musical. Ahorita acabamos de inaugurar una escuela de alto rendimiento, allá atrás. ¿Alto rendimiento musical? Sí, es de composición y de piano, sí. Pero alto rendimiento quiere decir que se dedican, pero de veras, sí. Sí. Y pues bueno, yo soy el director del área de música en cuanto al piano, ¿no? Sí. ¿Y dónde está la escuela? Está en República de Guatemala, atrás de Catedral, justo. Pues fácil de llegar entonces. Sí, muy fácil de llegar y cómodo, ¿no? Pues es el Zócalo, es el centro, un lugar ahí muy padre. Tienes ahí toda la cultura. Sí. Tienes la estación Zócalo del metro, para empezar, que es muy fácil llegar al Zócalo, vamos. Es, yo creo que, de los símbolos del país, de México. Claro. Y de la Ciudad de México. Sí, hay que conocerlo todo. Claro. ¿Cómo te fue en el concierto en el Castillo de Chapultepec? Muy bien, pues había tocado ahí anteriormente con una orquesta y un coro. Estrené también ese día una obra de Abraham Cabrera, que ya ha estado aquí. Claro. Y me había ido bastante bien porque el piano lo sentía estupendo. Pero esta última vez el piano pues tenía algunas deficiencias, ¿no? En general, sonaban todas las teclas, se podía tocar, pero pues como que le metieron ahí mano extraña, no sé a quién se lo han de haber dejado, y es un piano pues de una marca importante, es un buen piano, digamos. ¿Puedes decir la marca? Steinway. Claro, ok. Steinway. Sí, claro, sí. Nada más. Muy bien. Pero estaba un poco deficiente, entonces parecía como teclado. O sea, no tenía la suavidad de las teclas. No, al contrario, tenía exceso de suavidad. ¿Exceso de suavidad? Sí, o sea, parecía teclado, apretabas así y sonaba y como un poquito como pianola, pero pudo salir el concierto muy bien, toqué
una sonata de Clementi, 3 polonesas de Chopin, regalé ahí de una paráfrasis tipo la balada del holandés errante de Wagner Liszt, la danza de los sables de Hachaturian, la sonatina de Hachaturian. No sé si fue un programa vasto, ¿no? Sí. Una sonata de Scarlatti. Una composición mía también, pues en mi labor de compositor, pues presenté un preludio mío que además compuse yo en el 2005 en alguna de las clases de la preparatoria de Cristóbal Colón, que yo no quería entrar a la clase o que estaba aburrido yo en clase, y me puse a bocetear, pero no sabía yo nada de música, o sea, me puse a bocetear yo el preludio. Entonces lo tengo así en unas hojas con unas nototas horribles, y cuando terminé mi carrera de compositor, pues me dediqué a perfeccionarlo, ¿no? Sí, y entonces sí. El sábado lo estrené y lo presenté. Oye, todos los detalles son importantes. Demasiado. O sea, un piano bien afinado, lo notas desde que te sientas. Claro. Y le das sí, posas las manos, Sí. y sientes. Sí. Qué identidad tan fuerte hay entre el instrumento y las manos del músico. Yo creo que en este entendido uno debería de poder ser capaz de transformarse también en una extensión del instrumento, ¿no? Y en realidad, pues las manos son solo un medio de lo que debe de expresar el alma, ¿no? O sea, lo que está adentro es lo que está tocando. Entonces no importan los gestos y lo demás, porque eso es como, para mí es como la faramaya del momento, ¿no? Lo que importa es la parte de escenografía. Sí, lo que importa es qué tienes en el alma y cómo lo vas a expresar desde un instrumento tan físico como lo son los dedos, ¿no? Sí. Y que llegue el mensaje a donde tenga que llegar. Que por ahí va el tema de hoy, que eso era justamente lo que quería tratar. Adelante, por favor. Y bueno, el otro día también estaba yo viendo y escuchando la Quinta Sinfonía, y yo escribí este poema que se llama Encuentro con la Quinta Sinfonía, pero de Tchaikovsky. Entonces dice el poema: Tchaikovsky sirve para mi sueño, mientras va dejando la huella de las nostalgias. El tema que escucho se adhiere a mis percepciones, como una ráfaga de súplicas humanas. Los chelos y los clarinetes dialogan con emoción, dejando a las demás cuerdas preparar el óleo de dicho cuadro. El director batutea sin que sea mirado, pero ¿quién vería un signo perecedero en medio de la inmortalidad alcanzada? Los metales denotan poder, las maderas compasión humana. Tchaikovsky me revela en esta noche el impulso de creación que va por todos lados, a todas partes. Es una impresión, me impacta tanto que a veces hablemos de música, incluso los que se supone que nos dedicamos a la música, y no interioricemos lo que está ahí ocurriendo en ese momento. Me sorprendió ver cómo el director estaba moviendo su batuta y nadie lo seguía, ¿no? porque acaso el director no comprendía lo que estaba dirigiendo, o lo que estaba intentando dirigir, porque no dirigía nada, se estaba batuteando. Por eso lo quise denotar así, ¿no? Es más allá de un cuadro, es como poder resolver este planteamiento del tiempo agustiniano, que decía Agustín: si me preguntas qué es el tiempo, pues no lo sé, ¿no? Más bien, si no me lo preguntas, lo sé, ¿sí? Y si me preguntas qué, pues no lo sé. Ahí está el planteamiento, ¿no? Del pasado, el presente y el futuro. Pero hay una resolución para eso, que es justamente la memoria, la visión y la esperanza. La memoria es la resolución del pasado, la visión es la del presente y la esperanza es la del futuro. Sí. Y esas provienen del alma, que son justamente una cúspide muy importante para lograr el hilo estético que le da razón de vida al ser humano, que dice Nietzsche que si acaso lo que vale la pena rescatar en el hombre es todo aquello que sea justificado desde lo bello y lo sublime, ¿no? Un poco kantiano también. O sea, es todo aquello que nos revela experiencias superiores. Esa es realmente la justificación de la humanidad. Lo demás, dice, está perdido, ¿no? Como buen fatalista que era Nietzsche y todo eso. Sí. Pero bueno, la resolución del tiempo en este sentido, y de cómo yo ahondo en esta obra que yo estoy viendo al director cómo está parado sin realmente comprender qué era lo que estaba haciendo a pesar de su cargo, se transforma en un acto de estética, de ética y moralidad, porque
porque es un engañar a la gente, porque no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Tal vez vendiendo todos los boletos del teatro, y todos impresionados por el sonido, claro, porque de por sí la música de Tchaikovsky es bellísima, ¿no? Y esto es plenamente un cuadro, o sea, que acaso de nosotros nos traiga momentos éticos de si está bien o está mal, pero esto es un cuadro. Sí. Entonces la línea entre lo plenamente literario y lo plenamente musical, pues se toca, ¿no? Se deja percibir muy fácilmente. Ya que mencionaste a Friedrich Nietzsche, tiene pensamientos, conceptos muy, muy fuertes. Sí, claro. Porque además él era un filósofo que en su grupo era polémico. Sí, otro loco. Otro loco, ¿verdad? Sí, otro loco. Y luego esta parte del sufrimiento que él menciona tan fuerte, ¿no? La parte del sufrimiento inherente al ser humano. Claro. Y luego la parte de la música en Nietzsche. Sí, sin música. Que, ¿verdad? Sí, sin música la vida es sí, ¿verdad? No vale la pena ser vivida, ¿no? Es cierto. Pero en lo personal, la música significó algo muy importante en su vida, en su desarrollo. Sí, claro que sí. Yo creo que esa es como una herencia de su antecesor, Schopenhauer. Yo creo que Nietzsche lo comprendía bastante bien. Y además, él era compositor, Nietzsche era compositor. La UNAM incluso editó un disco de todas las obras de Nietzsche, o de algún par de obras de Nietzsche que se encontraron, y el trabajo lo hace Paulina Rivero Weber, que es una especialista en Nietzsche, que es catedrática de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, y Gustavo Rivero Weber, que es su hermano, y él está ahorita, si no mal ando, en la dirección de la UFUNAM, bueno, como él organiza los conciertos. Sí. Él es como el productor ejecutivo, algo así, ¿no? Él tiene un cargo ahí importante. Y es pianista, o sea, él estudió la carrera de pianista y estuvo en Europa un tiempo, se casó con una rusa, vivió en Rusia un rato, y ahorita está aquí el maestro Rivero Weber. Ambos hacen este trabajo junto con un par de músicos más y de especialistas, y las obras de Nietzsche son interesantes, ¿no? Porque es esta ruptura entre su fatalismo, es un tanto wagneriano, ¿no? También, o sea, ¿cómo es posible que un personaje tan nefasto en muchos aspectos éticos y morales como lo era Wagner pudiera escribir una música tan sublime, ¿no? Eso es claro. Nietzsche no era así de calañoso a veces como Wagner, pero sí tenía su perspectiva muy, muy negra de la vida, ¿no? Y en ese momento parece que él pues permea todo el ambiente de uno en belleza y aspectos sublimes. Y yo creo, lo he comentado en algunos otros lugares, que Nietzsche pues es uno de los filósofos más religiosos que hay, versus lo que se cree, porque acaso lo que él plantea es un verdadero sentido de la religión, del religare, del volver a unir, ¿no? Lo que ha sido separado por algo, ¿no? La parte de la religiosidad. Sí. Mira, este aspecto en el crecimiento del ser humano, como algo sublime que está en la parte más elevada del ser humano, que es la espiritualidad, algo nos ha pasado a los seres humanos. ¿Qué relación, ya que estamos en ese tema, qué relación hay del ser humano con la música y la poesía? Hablando de esta espiritualidad, porque la música te lleva a unos estados que es muy difícil. Uno escucha música y hay música que te provoca alegría, lágrimas. Claro. Lágrimas. Mire, estaba escuchando el otro día Nessun Dorma, que además el drama es muy fuerte, ¿no? Claro, sí. El amor, pero la interpretación, cuando escuchas las voces del tenor, claro, o de los tenores, depende de cuántos canten, sí. o los coros, la letra,
Bueno, esa obra para mí es importantísima. Y bueno, para mí el mejor intérprete de esa obra es Pavarotti, definitivamente. Sí. A mí que me perdonen los cantantes y los músicos, porque luego uno dice, bueno, tú eres pianista, tú cállate. Pero yo algo sé de eso y me gusta mucho la interpretación. Lo que es esa Nessun Dorma y el Lucevano Le Stelle, para mí es él es el intérprete, ¿no? A él le queda, parece que se las compusieron para que él las estrenara y las cantara. Sí, es cierto. ¿Qué es el timbre que tenía Pavarotti? Un timbre único, ¿verdad? Peculiar, único. Sí, inmediatamente lo reconoce uno. Sí. Es Pavarotti. Sí, claro. Es verdad. Sí. Y además la creatividad de Giacomo Puccini. Sí. Qué increíble, ¿verdad? Sí. Casi, bueno, fue la parte final porque él, después de haber compuesto Turandot, pues fallece, ¿no? Sí. Pero qué obra nos dejó este hombre. Así es. Turandot. Sí, no, y otras, ¿no? Madame Butterfly y todas esas. Y otra vez volvemos a la literatura y la música. Sí, claro. Fíjate la grandeza de tener un texto tan maravilloso como, ¿qué podríamos decir? Los versos de Turandot, si es que hablamos en ese sentido. Sí. Y la música. Sí. Ahí la fusión de los dos, literatura y música, es sublime. Sí. Es sublime. Y yo creo que a cada uno nos provoca algo. Cuando yo he visto en YouTube sobre todo que hay una interpretación pública y luego las cámaras van tomando algunas personas y las ves llorar, sí. Dices tú, ay, me está pasando lo mismo, ¿no? Sí. Las emociones que provoca la música es una emoción más allá del raciocinio. Sientes. Una vez estaba yo tocando en el Museo Mural Diego Rivera y toqué un par de nocturnos de Chopin. Sí. Y cuando terminé, esa vez toqué como 5 nocturnos de Chopin, y cuando terminé se esperaron a aplaudirme, y yo creo que, no sé, unos 40 segundos, algo así, que es un tiempo considerable. Claro. ¿no? Porque entonces uno se queda desconcertado porque no comprende si no les gustó, no sé. Y de pronto pues volteo y había pues bastante gente llorando, más de la mitad del público llorando. Y ese día yo comprendí, es decir, antes yo ya sabía que iba a ser músico, pero ese día yo comprendí que jamás dejaría yo la música, ¿no? O sea, eso es... ¿Qué nos puede decir ese tipo de textos, ¿no? Claro. Ese tipo de poesía, porque es poesía también, ¿no? Aunque no tenga las palabras textuales así escritas con los diagramas alemanes, la doble S, ¿no? La etc, ¿no? O el cirílico ruso, o nuestro alfabeto, sí. Aunque no tenga las mismas construcciones ideogramáticas o ideográficas de las letras como tal, es poesía. O sea, y se deja escuchar, se deja sentir, se deja percibir, y te lleva a otro lado, ¿no? Como Turandot. Sí. Turandot. Y luego en la parte festiva también hay otras interpretaciones operísticas que... no, sí, claro. Sí. Vamos, te lleva a la fiesta, la alegría. Rossini, lo vives, ¿verdad? Sí. Rossini, ¿cuál podría ser un ejemplo? Pues mira, está por allá la Cenerentola, ¿no? que está muy, muy bien hecha también, está muy, muy bien realizada. Y obviamente todas estas obras pues tienen momentos, ¿no? El Barbero de Sevilla, o sea, tienen momentos. Sí. Hay momentos en los que todo es sublime, todo es festivo, fúnebre también. Hasta que se cambia el concepto de la ópera por Wagner, ¿no? Que se hace el drama musical. Wagner crea el drama musical, que en realidad es como una reminiscencia de lo que ya hacía antes Liszt y otros compositores, a donde apunta esta relación de la música y la poesía con la música programática, que es esta música que tiene que ver con las temáticas literarias y se desarrolla propiamente en sonidos. Y atribuyen a Wagner el hecho de que él creó la música programática. Claro, y tiene a un Tristán y Isolda, y hay, ¿no?, la tetralogía, ¿no?,
con el anillo del Nibelungo y todo este caos simbólico que tenía en la cabeza bien formado. Pero lo cierto es que había compositores muy importantes que ya habían ahondado en eso, y entonces hay un Franz Liszt, que compone una obra dentro de los estudios trascendentales que se llama Mazepa, por decir, ¿no? Y no es otra cosa que la historia de un cosaco, ¿no? que Lord Byron escribe sobre él, ¿no? Liszt, que era un letrado, lee sobre este tipo de cuestiones, de personajes, de historias, y se imagina el momento en el que lo tildan de traidor por algo que no, o algo que sí, que nadie logra entender, pero lo amarran a un caballo, a Mazepa, que era un cosaco, lo amarran al caballo, le pegan al caballo y el caballo sale corriendo, y obviamente él se va casi desollando vivo, ¿no?, en el camino. Sí. Entonces Franz Liszt refleja perfectamente eso en su obra, ¿no? Y eso ya son indicios de música programática y de esta idea de insertar la literatura en la música. La importancia que tiene ese aspecto, que no puede desligarse ni deslindarse, la poesía, y en sus facetas distintas, la poesía épica, lírica, incluso divina, pastoril, ¿no? No se puede deslindar de la música. Siempre está íntimamente ligada, porque poesía pues es poiesis, es creación, y la creación está dentro de la música y del tiempo, ¿no?, de cómo se resuelva. Entonces ya otros compositores lo habían hecho. Mozart pues también ya había hecho algunas cosas importantes al respecto. Wagner es el que le da un poco de cauce, pero bueno, ya otros compositores lo habían hecho. El mismo Franz Liszt tiene muchas creaciones, o un par de creaciones muy importantes, que tienen que ver con el Fausto, pero también tienen que ver con la Divina Comedia, por decir, ¿no? Porque eran sus libros de cabecera, la Biblia, la Divina Comedia y el Fausto. Por lo menos esas tres obras, pues él estaba muy, muy, muy metido en ellas, ¿no? Oye, Jorge Sergio, para apreciar la música hay que ir. Hay que ir a conciertos, hay que escuchar, hay que, ¿qué podemos decir? Entrenarse como escucha también. Sí. Porque no se necesita ser músico para poder, sentir toda esta emoción de la música, ¿no? Claro. Pero sí es importante, yo creo, que ir, darse el gusto de ir a Bellas Artes, por ejemplo, que es un escenario, impone, ¿verdad? Estar en Bellas Artes. Claro. Y ya, no sé, que me corrijan los arquitectos e ingenieros que nos vean, pero yo sí en alguna ocasión platiqué con un par de ellos y decían que a Bellas Artes le queda X tiempo de vida, o sea, no se está hundiendo mucho, ¿no? Y en algún momento determinado, por el tipo de suelo en donde fue construido y todo eso, la forma, el mármol, toda esta estructura tan pesada, ¿no? Sí. Pues un día se va a caer, que están haciendo todo lo posible por levantarlo, etcétera, etcétera, pero que probablemente un día se caiga, ¿no? Sí. Y pues hay que aprovecharlo. Claro. Yo no quiero pensar que se va a caer mañana, ¿no? Claro, pero sí hay que ir, hay que ver ese precioso lugar, ¿no? Precioso lugar. Porque además hay funciones, por ejemplo los domingos, ya ves que hay función al mediodía, en la tarde. Y además es un día muy agradable el domingo. Sí. Pero también hay otras los funciones. Los viernes en la noche, ahí está la temporada de la Orquesta Sinfónica. Y bueno, pues están un par de amigos y maestros míos, ¿no? Chelistas, contrabajistas que tocan en la orquesta, violinistas, y bueno, pues irlos a ver en vivo. Hay un dato muy, muy fuerte que luego les digo como para causarles pesar en el alma. El 99% de las veces escuchamos música muerta. Al poner un disco, el fenómeno de la música no entra vivo como tal, porque la música, a pesar de que sea la misma melodía o esté construida de la misma manera y uno toque la misma obra, es decir, uno dirija
50,000 veces la Sinfonía 40 de Mozart, muy conocida, nunca es la misma. Uno lo escucha con Furtwängler y es una cosa, lo escucha con Karajan es otra, lo escucha con Kempler y es otra, lo escucha con Muti y es otra cosa, lo escucha con Cárdenas y es otra cosa. Y bueno, depende de nosotros estar presentes en el fenómeno para que entre en nosotros la obra, y no de comprar pues música marucha, ¿no? Que nosotros como músicos ya en las categorías avanzadas de la música, pues sí tenemos que es música muerta de alguna manera, la que compramos y consumimos, porque no estamos viviendo en ningún momento ahí así, no estamos robándonos el tiempo congelado en otro tiempo, ¿no? Además. Sí. Pero bueno, obviamente es un recurso para conocer la música y tampoco nos vamos a poner tan estrictos. Claro, pero sí, es una sensación ver, un video en YouTube de alguna presentación de cualquier orquesta o cualquier intérprete o voz, cualquiera de ellas que sea, a estar ahí. Sí, no, sí, sí. Hay una magia. Sí. Ver los instrumentos ahí, escucharlos. Ahora que se, perdón que te interrumpa, ahora que se va a inaugurar oficialmente la Academia de Arte y Música, en donde estoy trabajando, el 3 de agosto, ahora que se va a inaugurar oficialmente, en realidad me da un gusto enorme trabajar ahí, porque pues imagínate, voy a tener algunas clases creo los viernes, y eso me va a permitir pasarme al recinto de Bellas Artes, a los conciertos. Ahí tengo todo. Y allá al lado también está San Ildefonso, y bueno, también hacen conciertos en ese bello foro que es San Ildefonso, ahí en el centro histórico, en el anfiteatro Simón Bolívar, ¿no? Que es muy bello el lugar también. Muy, muy bello. Hay dónde ir, ¿verdad? Muchos Ahora, lugares. Cuesta, claro, si te vas te vas a Luneta y quieres estar adelante, pues tiene un costo. Claro. Pero te puedes ir arriba, ¿sí?, al anfiteatro, y disfrutas desde ahí arriba maravillosamente. Ahora depende mucho también de los intérpretes, depende mucho del día, depende mucho de las celebraciones, y hay veces que son hasta gratuitos los conciertos. Yo creo que más bien cuesta no ser parásitos consumidores de nuestras propias ideologías. O sea, cuesta el desprendernos de nuestro egoísmo con nosotros mismos, de querer avanzar, ¿no? Sí. O sea, pues hay conciertos que cuestan 20 pesos realmente, ¿no? Y con artistas de la talla de Armando Merino, que es un gran pianista, con nuestro Tony Tello, o sea, son nuestros músicos actuales y no los conocemos. Sí, ¿no? No los conocemos, es cierto. Y son grandes exponentes de la música, sí. Cobran 20 pesos la entrada, y pues ahora falta que vayamos, ¿no? Claro, fíjate, mi hijo Luis Ernesto me sugirió escuchar a un tenor de origen siciliano, naturalizado francés, Roberto Alagna. Sí. Roberto Alaña, sí. Fíjate, y este hombre, tú lo has escuchado, canta tantas piezas mexicanas que me sorprende de veras que en sus conciertos incluyan la música mexicana. Pero además, por ejemplo, cuando interpreta la malagueña, el falsete que se echa, tú dices, oye, estoy escuchando un mexicano. Y la poesía que contiene, ¿no? Sí. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. ¿Te sale la letra? Un poquito así. A ver, ¿puedes decir algo de los versos? Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Sí. Malagueña salerosa. Malagueña salerosa. Besar tus labios quisiera. Eso, ¡ay! Entra de emoción, ¿verdad? Como el canto de una rosa. Besar tus labios quisiera. Besar tus labios quisiera. Oh, sí. ¿Cómo ves? Sí. Sí, me gustó mucho, escuchar a este hombre, porque además tiene empatía, sí. Crea empatía este tenor. Claro, escuchar por ejemplo a Pavarotti con sus invitados, todo lo que sea Pavarotti. O bueno, a Francisco Araiza, que ahorita
para mí es el tenor más importante del mundo, o uno de los más importantes del mundo, y es mexicano. ¿En dónde está? Es la última vez que que había venido aquí a México y lo vi porque fue alumno de mi maestro de canto. Yo tomé clases con el maestro Enrique Jasso, que está allá en la gran gloria y potestad de Dios. Sí. Vino, hay un concurso muy importante en la Facultad Nacional de Música que trata, cuyo centro principal es Francisco Araiza. Que aquí en México fue un poquito maltratado por nuestra sociedad mexicana tan a veces retrógrada que somos, ¿no? Que cuando alguien sobresale lo queremos así ahogar, así entre todos como cangrejos. Entonces mejor se fue y estaba en Suiza. Nada más. Porque los músicos nos morimos de hambre, dicen por ahí. Yo, los músicos más importantes que conozco, pues no se mueren, ni todos están allá o están aquí, pero pues no se mueren de hambre. Yo siempre les digo a mis alumnos, cuando llegan los papás y me dicen, oiga maestro, pues ¿qué tal si mi hijo se muere de hambre, si estudia esto, o mi hija se muere de hambre? Le digo, no, mire, si toca bien, le pagan y va a comer. Y si toca mal, le avientan lechugas y tomates, un pepino, y se hace una ensalada, y pues bueno, comemos, siempre comemos. No nos morimos de hambre nunca. Pero sí hay una creencia, fíjate, equivocada. Voy a contar una historia personal. Claro. La de mi hijo Luis Ernesto. Mi hijo fue alumno de Luis Huerta, que es el baterista con Lila Downs. Y él venía desde Cuernavaca los sábados acá a la escuela G. Martel, la escuela de música G. Martel, ahí en el Metro Copilco. Y te soy franco, cuando me dijo, papá, yo quiero ser músico, no sé por qué razón tenemos esa mente de decir, ¿y de qué vas a vivir? Yo como papá dije, ¿y de qué vas a vivir? Y yo creo que uno hace mal, como adulto, en limitar el talento de alguien que quiere estudiar música. Yo creo que al contrario, si tú ya tienes descubierta tu vocación, creo que la responsabilidad de los papás, como yo lo viví con mi hijo, fue haberlo impulsado. Él, a final de cuentas, tuvo una reflexión muy fuerte en su vida, porque un baterista argentino, que él siempre le ha dicho el Che, o sea, para él es el Che. Algo hizo en su vida de mi hijo, que al final de cuentas él dijo, ¿sabes una cosa? Me voy a la universidad, voy a estudiar ciencias de la educación. Y él se ha estado preparando, Jorge Sergio, para ser guía de vida, para ser un asesor de otros. ¿Qué tal? Y entonces el mundo para él es una preparación permanente, constante, de libros. Y él me dice, papá, si empiezas a leer un libro, termínalo y no agarres otro. Sí. Termínalo. Como diciendo, hay que tener disciplina para estudiar, para leer. Definitivamente. Y luego otra cosa que me dice, no leas el libro una sola vez. ¿Quieres aprender de veras de ese libro? Lee el libro por lo menos 3 veces. Así es. Fíjate, la metodología, el método para aprender. Sí, claro. Bueno, y entonces mi hijo, que su música ahora de acompañamiento es la ópera. ¿Qué tal? Le ha tomado un amor a la ópera, que lógicamente la ópera te significa muchas cosas. Emocionalmente tienes que estar preparado para escuchar ópera. ¿O no es así? Sí. Porque es diferente, es diferente la interpretación de la orquesta sinfónica, donde solamente son instrumentos, a que entren las voces y todo el texto que hay en la obra. Sí, claro. Bueno, obviamente yo respeto a ambas porque son igual de importantes. Yo creo que yo siempre les digo que los más ignorantes dentro de la orbe musical, para mí, somos los pianistas. Porque el piano lo tiene todo. O sea, es como esta visión, un tanto burguesa, ¿no? Donde como lo tienes todo, no luchas por nada más. Y el piano lo tiene todo. El piano es la síntesis de toda la orquesta. Tiene desde el instrumento más bajo, ¿no?, hasta el flautín, es la última nota. Tiene toda la orquesta ahí, resumida. Y tú puedes hacer todo, no tienes que estar haciendo como el violinista que tiene que estar horas con la afinación hasta que queda, ¿no? Independientemente de qué tan rápido puede tocar, ¿no?, la afinación y a veces ellos sí distinguen entre si es un re bemol o un do sostenido, que es
una nota en armónica, es decir, se escriben igual, ¿no? Más bien suenan igual, pero se escriben distinto, según, ¿no? O sea, un re bemol es igual que un do sostenido, son en armónicas, pero ellos dicen que sí hay una diferencia entre un re bemol y un do sostenido. En cambio uno toca la misma nota. Eso es. Entonces eso no te permite tampoco estar a veces tan dentro del fenómeno. Eso aunado a que no siempre les interesa reflexionar tanto la música. Entonces yo a mis alumnos cuando llegan y me dicen, es que yo estoy escuchando que los nocturnos de Chopin y los preludios de Chopin y las baladas de X y Y y Liszt y Schumann y Schubert y Mozart y puro piano, yo los regaño, yo les digo no, o sea, escuchen ópera. Chopin decía que a él no le gustaba ir a ver a los pianistas. Chopin no iba a ver a los pianistas. Chopin no escuchaba música para piano. Chopin ni tocaba sus propias obras casi. O sea, Chopin las componía, las tocaba otro como Liszt. Él tocaba Bach diario y Mozart, ¿no? Y dijo, y el día que yo me muera, si quieren recordarme con cariño, toquen Mozart. Pero yo, decía Chopin, yo voy a la ópera. Porque de ahí surge todo el canto para el piano. Entonces, quien no sabe cantar, no sabe tocar el piano. Quien no sabe apreciar la ópera, no puede apreciar el piano, no puede acercarse al instrumento como tal. Entonces, hay que conocer las óperas y hay que meterse en los personajes, en los mundos, y no nada más en las conocidas, no nada más en la flauta mágica y ya. El de Mozart conocen ese y a veces Don Giovanni, no, el rapto del Serrallo, y hay obras fabulosas, ¿no? Dentro del mismo Mozart. O sea, hay que estar muy adentro. Por eso somos a veces de los más ignorantes, porque no nos preocupamos por ir más allá, ¿no? Todo lo tienes aquí resuelto. El día que empiezas tú a comprender el funcionamiento de los demás instrumentos, ¿no? de su labor, ¿no? Las cuerdas son increíbles. Yo he trabajado con chelistas y es fabuloso, violinistas pues fabuloso, son muy exigentes algunos de ellos a la hora de trabajar, son muy estrictos porque todo lo escuchan todo el tiempo, están aquí. Claro, a lo mejor ellos tienen las desventajas de que casi no tienen repertorio de memoria y uno como pianista debe de así tocar de memoria, ¿no? Eso lo instauró Clara Schumann allá en el romanticismo, ¿no? Cuando estaba casada con Robert. Y luego pues Franz Liszt no se quiso dejar atrás y dijo, con ese sentido machista, porque si una mujer lo pudo hacer, porque yo no. Y entonces Franz Liszt le da una buena zarandeada y él es el que inaugura el concierto o el recital de piano. Franz Liszt es el padre del recital de piano. Entonces ahí surge. Pero uno definitivamente tiene que estar muy cerca de la ópera y muy cerca de la orquesta. Entonces yo les digo a mis alumnos, mejor ir a escuchar las obras sinfónicas que ver a los pianistas. Mejor ir a la ópera que ver a los pianistas. Porque, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a hacer una copia barata de los pianistas que tú admiras o tú vas a ser el pianista? ¿Qué prefieres? Y bueno, esa es elección de uno. Pero sí, son temas. Te gusta ser maestro, ¿verdad? Me gusta vivir. Yo creo que hay momentos en los que uno debe de estar de maestro y te plantas de maestro. Hay otros momentos en los que eres pareja y eres pareja. Claro. Hay otros momentos en los que vas a comer y tienes que comer y chuparte los dedos y vivir, ¿no? Bueno, yo creo. Oye, la mujer siempre inspira, ¿verdad? Oh, sí. La mujer... Vaya que sí. Mucho. Pero yo creo que este complemento, porque además es una necesidad del ser humano, de poder tener la cercanía en este caso nosotros, de una mujer que te inspira, te genera unas emociones impresionantes, el enamorarte, el compartir tiempo, ideas, emociones, gustos. Sí. Y cuando se da esta empatía de afinidades, uno se siente pleno, ¿no? Sí, claro, sí, definitivamente. Y en ese terreno también me siento muy bien. A propósito de que me preguntabas que cómo fuera del aire, que cómo me ha ido, que cómo me he sentido, pues muy bien, o sea, ahorita creo que estoy muy bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, y a pesar de que siempre hay altas y bajas en la vida,
Pues estoy bien, la inspiración está bien. ¡Ah! Todo está bien, todo está bien. Es que la inspiración de una mujer es determinante en un hombre. Sí. Te da una... ¿qué? Bueno, en algunos no. En mí sí. No, lo que pasa es que si la pareja es correcta, Es broma. si la pareja es correcta, o sea, ambos encajan, hombre y mujer, Sí, yo creo que se llega a la plenitud. Hay muchas cosas plenas. sí, definitivamente sí. Disfruta la vida, eres feliz. Yo creo que son momentos muy sublimes cuando existe este amor, que lo das y te corresponde. Oh, sí. Oh, sí, ¿verdad? Sí, tiene toda la razón. Jesús tiene toda la razón. Creo que van a empezar a surgir algunas confesiones. Que lo infieran, Que lo infieran, ¿verdad? Sí, que el público lo infiera. Yo creo que es el encanto de la poesía, por ejemplo, que uno puede leer sin ser poeta, pero ser lector. Y la poesía te transporta. Claro. Inclusive el lenguaje que utilizas cuando lees poesía, que vas adoptando propias palabras que hacen diferente lo que tú dices, o qué escribes, o qué platicas, o qué expresas, Sí. tratándose del hombre a una mujer, ¿no? Sí, bueno, yo al respecto y a propósito de que el ser humano tiende al caos, este nivel de entropía, ¿no? En donde todo se va al caos, o sea, uno se peina en la mañana y en la tarde ya está despeinado, y en la noche pues todavía más, o sea, te acuestas, te levantas y estás todo despeinado y todo, o sea, crece el cabello y al rato tiende a hacerse a blanco, o sea, Sí. todo tiende a la entropía, pero siempre hay una manera de contrarrestar eso. Por eso empecé también un poco con Agustín esto del tiempo, de que no necesariamente existe el futuro, si es cierto, ni tampoco el pasado, o sea, deberíamos de vivir el presente, pero a veces ni siquiera el presente mismo existe, o sea, existen en relación a qué tanta memoria, visión y esperanza tenemos. Entonces, Memoria, visión y esperanza. Pasado, presente y futuro, en ese orden. Sí, ¿verdad? claro. Para saber si tú vas a seguir teniendo la capacidad de crear siempre la poesía, de la poiesis, de la creación, si tú vas a tener siempre ese sentido de crear y recrear, pues nunca va a haber aburrimiento, ni hartazgo, ni nada, ¿no? Entonces uno debería de tener por lo menos pues la capacidad de conversar, o temas de conversación los próximos 50 años, si decide emprender una relación, y una vez que llegues a X punto debes de tener otros 50 años de reserva, ¿no? Ahora, todo eso también requiere entrenamiento. Sí, claro. Y uno de ellos es la lectura. Sí, la Rosa de Guadalupe no. Sí, no, porque hay unos que no se entrenan con eso. Eso no. Tú aquí has estado conmigo hablando precisamente de ¿qué leemos? Porque leer te enriquece el lenguaje. Uno mismo se siente diferente cuando lees y aplicas palabras que a lo mejor no estaban en tu lenguaje normal de todos los días. Y eso se siente además bien. Sí. 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 El escribir bien, el escribir correctamente, te lo da la lectura. Así es. El uso de los puntos, de las expresiones inclusive. Sí. Todo esto Sí, hace diferencia en el lenguaje. Sí, claro, sí. Uno puede utilizar palabras malsonantes, Así que es muy común. Claro. Y yo soy partidario de eso. A ver, ¿por qué? A ver, Claro. explica. Una vez en la secundaria, yo considero que los maestros son algo sagrado. O sea, los profesores y los instructores quizá no tanto, porque ellos nada más cumplen con su función, pero los maestros se quedan para toda la vida. Sí, entonces los maestros sí, son muy importantes. Sí. Y bueno, en este listado de maestros que yo tengo, la que me da el empujón principal hacia las letras es la maestra Marta Patricia Naya, que todavía pertenece, creo, al cuerpo docente del Cristóbal Colón, y ahí estaba yo en la secundaria. Allá en Ticomán. Ajá, sí. En Ticomán. Y bueno, es una
Es una super dama de las letras, o sea, me adentró mucho en este mundo y, híjole, yo creo que me acuerdo que un día yo me hice su consentido, del salón al menos en el que a mí me daba clases, de los salones que a mí me daba clases, Sí. yo me hice su consentido. La primer clase entrando a la secundaria, así la primera hora me tocó con ella y me dejó de tarea una portada, el siguiente día la llevé y así como la llevé la arrancó porque me había salido con su regla, midió y me salí 2 centímetros del renglón y entonces la tachó con rojo, la arrancó con una regla, la puso en medio del cuaderno y me lo aventó a la entrada y me dijo, y acuérdese usted que sin disciplina jamás va a obtener algo en la vida, ¿no? Entonces si yo di una orden y yo dije que no se podían salir, ¿no? Por muy bello que le haya quedado lo que hizo, ¿no? Me dio la zarandeada de mi vida, me sentí fatal porque además me había esforzado muchísimo, pero a partir de ahí empezó una gran relación con ella y una gran admiración. Sí, sí. Y entonces yo siempre me portaba bien, estaba en el entendido de que pues bueno, uno a veces pierde esa genuinidad porque quieres portarte lo mejor posible para la demás gente y tenerla contenta y entonces estaba yo un día... Pues vamos, estás en la secundaria y era de puros hombres y todos hablábamos como carretoneros de quinta y entonces cuando llegaba, eso sí, cuando pasaba ella era con toda la propiedad y casi con el voceo, ¿no? El vosotros y fuiste y si dijiste y, sí. Y entonces un día no le medí bien la situación, estaba yo en el patio, alguien me pasó un balón o algo así y bueno, ¿no? Me aventé ahí dos, tres güeyes, ¿no? Por ahí. Y entonces ella estaba atrás de mí. Y no, fue de los momentos más terribles porque me tocó el hombro y me dijo, vaya lenguaje el de usted, ahora veo qué tanto ha evolucionado. No, pues una zarandeada increíble. Que ese día sí, me fui casi llorando a mi casa, así dije, ¿qué hice? Qué vergüenza. Mi maestra, claro. O sea, yo la decepcioné, no puede ser. Y tiempo después entré al salón de secundaria, yo ya había salido de la prepa, sí. Y entré y me dijo, quiero que les des pasé a saludarla y me dijo, quiero que les digas ahora a los alumnos que pues, algún consejo, que les des algún consejo, ¿no? Sí. Y yo les dije, sin disciplina no van a obtener algo en la vida. Eso me lo enseñó mi maestra. Entonces, aplíquenlo porque sí es cierto. Sí, todo requiere disciplina, sí. Todo. Y entonces les dije, he dicho, ¿no? Y se me quedaron viendo y después les dije, sí, a huevo. Y entonces la maestra volteó a verme así con ojos inquisidores y volteé y le dije, maestra querida, me ha abierto los ojos respecto al lenguaje. Son a veces hasta necesarias las groserías y más en nuestra cultura. En nuestra tradición mexicanoide o mexicana, porque somos una mezcla grotesca de culturas, sí, que ni siquiera tenemos a veces definido el camino. El mismo Octavio Paz nos lo pone ahí en El laberinto de la soledad, y por eso se nos puede justificar un poco eso, pero todavía se nos justifica más un tanto cuando nosotros somos capaces de trascender el lenguaje y de utilizar las groserías por exceso, no por defecto. Claro. O sea, si tú vas a estar hablando con puro güey todo el día porque no conoces otras palabras, eso está muy mal. Claro. Pero si las empleas adecuadamente, sí. Bueno, ahí tenemos a José Emilio Pacheco y ahí tenemos al mismo Monsiváis y ahí tenemos al gran Alicho Macero que bueno, convivir con él, cuando sí. Yo iba a su casa o estaba ahí con él, no podías creer que era uno de los escritores más importantes que tenía el país. O sea, lo escuchaba uno hablar y decía, no, este es un viejito rabo verde alburero, desventurado. Y es uno de los escritores más importantes que tenemos en México. Claro. Y, sí. y su lenguaje, y decía, es que el lenguaje es más vasto, ¿no? Es más vasto. El hecho de que yo diga una grosería a veces solo refleja un momento, a veces refleja una lección, a veces refleja un suspiro, ¿no? Y sí. Tú no te das cuenta de ello porque me estás juzgando éticamente por lo que yo dije, ¿no? Claro. Entonces ahora cuidado, ¿no? Bueno, eran los maestros, ¿no? Esa es una lección, válida. Sí.
Porque a lo mejor también uno puede caer en el exceso de decir, no, es que yo no voy a pronunciar una sola palabra altisonante, ¿no? Sí. Pero en esta ciudad es imposible. es imposible. Pero fíjate, pero además tú lo has planteado como una necesidad, vamos, no la vulgaridad es que una palabra, como güey, sea la palabra que utilices para todo y a lo mejor durante el día la dices. Además, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ya la tiene ahí ya escrita y en sus definiciones. Aceptada. Y bueno, ocupa como 15 cuantas páginas, ¿no? Casi, porque es adjetivo, verbo, Eso, sí. verboide. No, es todo, o sea, artículo, todo, ¿no? Sí. Es pronombre personal, todo. Pues entonces vamos a agradecerle a Adal Ramones que hizo esta palabra, la hizo popular. Sí. Pero ahora esto lo escuchas en el lenguaje cotidiano de los jóvenes y para ellos es natural hablarse de esa manera. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Yo creo que aquí la cuestión, la reflexión a propósito de todo esto es vamos, también uno romper con creencias, sobre todo si uno ya es adulto, veterano como en mi caso, 68 años de edad, y comprender. Todo muchacho, gracias. Todavía no. Fíjate, pero también comprender que esto forma parte de la cultura también, vamos. ¿Sí? No llegar a ser tan puritano que tú dices, oye, espérate, eso Sí, no es la vida, vamos. sí, claro. La vida es diferente. Mira, y yo creo que un ejemplo súper claro de eso es una obra tan sublime dentro del arte cinematográfico, Sí. como lo es de Luis Buñuel, Los Olvidados. Esa es una obra sublime. Es cruda, es cruel, es ruda, pero es sublime la obra, es genial, es maravilloso, es de lo mejor que tenemos en el país. Y bueno, el lenguaje, ¿no? o el apando, ¿no? Son obras sublimes, tienen su carga, sus mensajes y hablan con ese lenguaje porque estabas en Lecumberri. Y Lecumberri Sí. era México, o sea, también era México. No ha habido otro Lecumberri en el mundo, ¿no? Es cierto. O sea, es México, ese es tu país, eso es lo que tú puedes decir que eres de algún modo, ¿no? No debería de limitarse uno solo a eso, pero esa es tu realidad. Sí. Si estás metido en tu casa de las lomas de Chapultepec, creyendo que no ocurre nada alrededor de ti, pues estás en un grave peligro, no solo en un error, estás en un grave peligro, porque no puedes ni siquiera confiar de tu propia sombra, ¿no? Porque no sabes vivir en tu propio país, quieres estar cerrado en un sueño americanoide, francesoide, en donde pues no pretendes ver lo que es tu vida cotidiana en esta tu casa, en este hogar tuyo. No sabes apreciar el mundo hasta que no vas al metro y ves a las Marías pidiéndote dinero, y entonces te sientes fatal y vas y les dices, bueno, toma 5 pesos, y algunas se enojan y dicen, yo quiero 10, y también ahí chocas porque dices, bueno, ¿cómo es posible que exijan tanto? Y comprender este uso de costumbres y relaciones entre nosotros, pues híjole, es siempre muy, muy difícil. Es un reto que nos deberíamos de imponer nosotros para mejorar nuestras propias personalidades y nuestra propia mente, ¿no? Sí, fíjate que el otro día, en una de las líneas que yo utilizo, la 9 por ejemplo, uh-huh, llego a Jamaica y ahí hago un transbordo a la línea 4, uh-huh, y vi a una señora con su niño, y lógicamente pues el niño, vamos, de brazos, pues también se desespera, sí, porque la mamá tiene que estarle trabajando. Claro. Ella vende, por lo menos ese día que pasé, estaba vendiendo obleas, obleas Coronado, que son de mi tierra, pero lógicamente. Y que son deliciosas. Y que son deliciosas, sí, exactamente, sí, son de cajeta. Sí. Entonces fíjate, me detuve a platicar con ella, y su esposo se llama Oscar, el niño se llama Oscarito. Ella se llama Elsa Saavedra. Yo le decía, oye Elsa, qué trabajo tan duro ser vendedor ambulante en el metro, sobre todo ahora que hay esta lucha entre los vendedores ambulantes y el metro, las autoridades del metro, claro, sí, porque han tratado de eliminar
materialmente a los vendedores en el metro, y no es posible, vamos, no es posible. Regresan a una costa de que los van a lo mejor a quitar su mercancía, o los vayan a remitir, no sé qué están haciendo. Bueno, aún así las personas se arriesgan, y yo lo vi en esta familia. O sea, Oscar, Elsa y su niño Oscarito ahí, en el metro. Ese es un fenómeno que hay que comprender, igual que el lenguaje. Así es. Sí. Y como tú dices, es lo nuestro. Y esto, a propósito del tema también, esto es una reflexión muy mía a propósito del tema de hoy. Sí. Cuando voy en el metro a veces pienso en las grandes obras de la música, porque es como estar en el infierno, escuchando algo sublime, ¿no? O sea, y ver que esas son nuestras sonoridades, y estas son nuestras frecuencias y nuestras vibraciones. Sí, eso es algo digno de admirarse, incluso de los jóvenes que logran terminar algo, llámese primaria, secundaria, preparatoria o una carrera, o no sé, ya los posgrados, ¿no? Pero somos una generación de titanes porque podemos sucumbir en cualquier momento, ¿no? Por nuestra misma sociedad y nuestros mismos padres a veces, nuestra misma gente que nos pone el pie, ¿no? Y eso lo ve uno todos los días, a todo momento en el metro. Claro. Mira, es que estos temas, como tú los planteas, llevan a la reflexión. Sí. Hablando del lenguaje, hablando ahorita de una actividad que refleja lo que es nuestro México, ese México que tú dices, que a lo mejor si vives en las lomas, pues a lo mejor no te interesa decir, ¿qué es eso del metro? ¿Tus aventuras en el metro? ¿Qué es eso? Yo les decía, a algunos alumnos les decía burla, les decía que si conocían el metro, les dije, no es un mito, no es un gusano gigante que traga gente y te traslada a otro, no, sí, es una máquina gigante. Entonces se reían, pero sí, yo conozco gente que nunca ha pisado el metro. ¿Serio? Sí, que toda su vida los acostumbraron a estar en carro y que todo. Sí. Y no, pues el metro es cultura. Es ¿no? cultura, ¿verdad? Es como ir a una pulquería, ¿no? Sí, vamos, no porque sea un alcohólico, sino porque uno tiene que conocer de qué está hecho tu país, ¿no? Sí. Y cómo se van desvirtuando los valores y los símbolos. Qué importancia tenía el pulque hace muchos años. Claro. Hace siglos. Y ahora, pues bueno, es para te por 8. O sea, con 20 pesos Fíjate, te pones briago. Ahí donde, no sé si sigue ahí todavía el Instituto Matías Romero, que es el formador de los diplomáticos mexicanos, ahí en Paseo de la Reforma. Sí. Antes de llegar al eje 2. No recuerdo. Bueno, enfrente de Tlatelolco. Ahí fue la aduana del pulque. Qué importante fue la aduana del pulque. La aduana del pulque, sí. Vamos, y sin embargo se nos olvida, y actualmente el pulque ya no tiene la importancia que tuvo en épocas anteriores. Siendo un producto, nuestro, y hay quienes hablan de virtudes del pulque, muy saludables. Un día estaba yo en un estado de la República y me encontré con un pulque embotellado chino. ¡Ay! ¿En serio? Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Hoy,
con la presencia de un muy buen amigo mío, Jorge Sergio Hernández Medrano. Nos vemos, Jesús. Gusto verte aquí en el programa. Gracias. Has diseñado un tema que desde que me dijiste me llama la atención. Porque tú eres músico, poeta y loco. Bueno, yo digo que soy loco, ¿no? Yo creo que todos tenemos algo de locura. Sí, Nikos Kazantzakis decía que todos necesitamos una pizca de locura para poder vivir. Si no hay locura, pues... Es verdad. Uno hace lo del Renacimiento, de que quienes querían aprender un oficio necesitaban invertir algo así como 10,000 horas. Oh, sí. Estamos hablando que 10,000 horas son muchos años, como a ti te pasa en tu carrera. Sí. Sí. 10,000 horas. Toda mi vida. Estás en ese proceso porque, las siguientes etapas, ¿qué son? ¿Qué viene ahora después de la terminación académica? Híjole, pues ahorita supongo que parezco adolescente que no tiene nada que hacer. Eres joven. Gracias. Halagazo. No, pues tengo la idea de ir a sacar con exámenes a título y tal vez presencial a la mitad de la carrera de letras, porque pues como es también pues de mi interés y me he dedicado a esto desde hace muchos años. Quizá desde antes que la música, las letras, me dedico letras. Antes que la música, me dediqué más a las letras. Entonces quisiera sacar mi título y hacer algunos que otros estudios de tipo diplomado sobre filosofía aplicada tal vez a la música, a la estética, al arte. Pero bueno. Tú eres un estudioso permanente. ¿Te gusta? Claro. Todos deberíamos de ser estudiosos permanentes, ¿no? Bueno, yo creo. Lo que pasa es que fíjate, no se vaya a ofender el público, porque ando diciendo cosas que no, lo que pasa es que hay que tener determinación para hacer eso. Sí, claro. Si no tienes la determinación de decir, hay que invertir esas 10,000 horas, como tú dices, ¿cuántos se quedan en el camino? Tus mismos compañeros de los 88 que entraron a la carrera. A terminar ya la carrera y pues quiero ver, hijo, me dice qué vamos a hacer, pues para celebrarlo vamos a armar una fiesta, o cuándo va a ser la graduación, y entonces le dije, no tía, o sea, entramos 88 en el primer salón, y de esos 88, pues solo yo por el momento he terminado, ¿no? No sé mis compañeros cómo estén en materias, pero pues se fueron desistiendo de esa generación, quedamos... pues no sé, unos 5, 3. ¿En serio? ¿De 88 que y nada más yo acabo de terminar ayer, entonces, pues bueno, ¿no? Ya de... Ese es un tema para analizarse, ¿por qué? Claro, no, bueno, pues es que uno siempre anda viviendo en la vida creyendo que, pues que el músico es este ser que va y ameniza las fiestas en lo que, pues te comes tu pollo al cordon bleu y nada más, está allá de fondo una guaracha y pirata. Y yo creo que hay todo un mundo, ¿no? Es todo esto. ¿Cuántos años? 8 años de carrera. 8 años, espérame, 8 años de carrera. Sí, es de la carrera, dependiendo de la escuela, es de 7 a 10 años. Bueno, el conservatorio ya le redujo un año, ya son 9, pero bueno, de todas maneras, ¿no? Sí, claro. Es una carrera muy, muy larga. Muy dura, muy dura, sobre todo porque te hace enfrentarte a ti mismo en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que las demás carreras pueden ser muy importantes, son muy importantes, sí. Pero algunas pues no te enfrentan tanto a ti como esto, ¿no? Todo el tiempo se trata de estar eliminando este sentido del ego y eso es algo muy complejo. Yo creo que principalmente por eso uno desiste de la carrera. Ya. Mira, hay un concepto de, fíjate, cómo poquito a poquito se fue. Del primer salón, porque fueron... solo como 200 de la generación, algo así, 300, es que sí, la demanda era demasiada, ¿no? O sea, sí. El examen lo hicimos en aquel entonces 3,000 y en un aproximado de 250 a 300, 200 a 300 nos quedamos, ¿no? En la escuela, dividido entre todos los grupos, los instrumentos, ¿no? O sea, sí. Éramos como 20 pianistas nada más, o 30 pianistas, ya los demás se iban repartiendo, los cantantes. Los guitarristas en primer lugar son la mayoría, luego los pianistas y cantantes y luego los violinistas y ya de ahí abajo pues hay instrumentos que no es con que lo tengas te aceptan porque no hay fagot en la escuela, no hay fagotistas casi, entonces son tesoros.
Entonces cuando uno comprende que un músico no necesariamente se muere de hambre, ¿no? Ellos, pues un fagotista siempre tiene trabajo, porque son muy escasos, entonces siempre las orquestas los están solicitando constantemente. Sí. Pero bueno, es una carrera larga y la hemos terminado, así que eso sigue, seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir pues dando clases de creación literaria, de música, de teoría musical. Ahorita acabamos de inaugurar una escuela de alto rendimiento, allá atrás. ¿Alto rendimiento musical? Sí, es de así composición y de piano, sí. Pero alto rendimiento quiere decir que se dedican, pero de con veras, ganas. sí. Y pues bueno, yo soy el director del área de música en cuanto al piano, ¿no? Sí. ¿Y dónde está la escuela? Está en República de Guatemala, atrás de Catedral, justo. Pues fácil de llegar entonces. Sí, muy fácil de llegar y cómodo, ¿no? Pues en las locuras. Sí. Te enamoras de alguien y haces locuras, ¿no? Oh, vaya que sí. Ella lo sabe. Ella lo sabe. Ella lo sabe. Y has diseñado un tema el día de hoy de la pintura en la literatura y la música. Así es. ¿Qué manera poética de decir las cosas? ¿Te gusta expresarlo de esa manera? Sí, claro. Al proponer este título, yo estaba pensando un tanto en hace un par de años que hubo una exposición muy importante en el MUNAL sobre pinturas de Goya. Y también ahí mismo, ya un tiempo más adelante, hubo otra exposición, pero sobre los grabados de Escher. Y entonces he estado muy metido, pues, a propósito de que orgullosamente ayer técnicamente terminé la carrera de concertista pianista. Entonces, ayer fue mi último día, llegué, ya no quería entrar yo a la escuela después de 8 años ya, no, por favor. Pero sí, terminé y he estado muy metido en la reflexión musical, pero desde el interior, o sea, los elementos ya de la música un poco ya trascendidos, y quise pues aunar estos temas, ¿no? Y estos títulos, un poco la pintura, las bases teóricas de la pintura en la música y en la literatura. ¿Cómo te sientes conquistando esta etapa de tu vida? Es ser conquistador. Decir, ¿sabes qué? Ayer fue mi última clase en la parte académica. Lo respondería así. El otro día habló conmigo una tía por teléfono y me dice, tengo entendido que estás próximo a terminar